Paula, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda edición del Madrid Economic Forum. Vamos a empezar abriendo boca sobre el tema principal y luego vamos a las presentaciones más concretas. ¿Cómo definiríais a día de hoy este concepto de izquierda crítica? ¿Crítica respecto a qué elementos concretos del panorama político actual? Paula. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. ¿Quién me iba a decir que yo iba a estar defendiendo una izquierda crítica delante de tantos liberales, libertarios? Y bueno, con esto quiero deciros que escuchéis con mente abierta y con ganas de crecer intelectualmente. Y bueno, por mi parte, la crítica no es a elementos concretos, es a una enmienda a la totalidad, porque creo que la izquierda está absolutamente desnortada desde hace décadas y creo que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Ha olvidado sus referentes intelectuales, políticos. Vemos cómo la izquierda se ha adherido de forma entusiasta a la civilización del consumo, al libre mercado, al imperialismo de las guerras, dicen, humanitarias y también al desarraigo postidentitario. Por tanto, lo primero que tenemos que defender para volver a los orígenes de las izquierdas es defensa de los intereses de las clases trabajadoras y populares y defensa de la patria. Porque además una de las cosas que ha hecho esta nueva izquierda es elaborar nuevos sujetos políticos, ¿no? Como aquel articulista de izquierdas que decía que, bueno, que el nuevo sujeto político es una niña trans delante de una pancarta. Pues no, son las clases obreras y populares. Entonces, tenemos que volver a defender los intereses de la nación, los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Y soberanía económica, política, cultural. Y aquí tengo que ser crítica a izquierda y a derecha. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una derecha atlantista que no está defendiendo esa soberanía económica, cultural y política porque se alía con quienes deberíamos preguntarnos si Marruecos le da, por ejemplo, por invadir Ceuta y Melilla, si nos iban a defender, ¿no? En esa OTAN, en esa alianza atlantista. También tengo que ser crítica y aprovecho que estoy en este foro y que coincidimos con Milei para decir que no se puede aliar la derecha argentina con quien cree que Hispanoamérica es su patio de atrás. Y por otro lado, tenemos una izquierda endofóbica, que se odia a sí misma, que todo lo que tenga que ver con nuestra tradición cultural, nuestras raíces grecolatinas y cristianas, absolutamente es tachado de fascismo. Con esa endofobia, con esa demofobia, creo que es imposible defendernos a nosotros mismos y a la patria. Por eso, simplemente por ir terminando, solo recordar a las izquierdas que nosotros tenemos que trabajar por esa soberanía cultural, política, económica, por la defensa de las clases trabajadoras y de los explotados, no de quienes se explotan, que solo por poner un ejemplo, lo vemos muy bien con el modelo migratorio, unas políticas que están explotando a la clase trabajadora extranjera y devalúan las condiciones laborales de la clase nativa española y, sin embargo, la izquierda posmoderna, posidentitaria, está defendiendo ese modelo. Roberto, ¿cuál sería para ti ese concepto de izquierda crítica?
Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a la gente que me ha invitado por su falta de sectarismo. Yo sé que estamos en la antítesis, pero eso no quita que estoy muy agradecido tanto de los debates que he tenido con liberales, porque para mí sé que tenéis vuestras familias también, igual que en la izquierda, pero bueno, yo sí os veo como liberales y agradezco los debates que he tenido con Rayo, cuando he podido hacer cosas con Víctor, con Juan Pina, con mucha gente. Y creo que si la gente dejara de ser tan sectaria y pudiera confrontar las ideas sin ataques personales y sin ese odio, creo que nos iría mucho mejor a todos. También quiero pedir perdón a la gente a la que le estoy dando la espalda. Lo lamento, pero no sé cómo hacerlo. Creo que Y nos ven por las también quiero tener pantallas. una palabra para Pedro Herrero, que estaba antes por aquí. Yo soy también defensor de la familia. No he podido ver su intervención entera, pero le estoy agradecido por lo que hace. Quería empezar mi intervención diciendo que yo ya no creo en esto de la izquierda y la derecha. Esto es algo que surge en la Revolución Francesa y que ha ido perdiendo, bueno, ha ido transformándose, porque no era lo mismo ser de izquierdas en 1900 que en 1930 que ahora. Pero Michel Cluscar hablaba de que a partir de mayo del 68 la izquierda pierde el norte, abraza preceptos que no son los de clase, que no son revolucionarios y empiezan con las políticas de las minorías. De repente el sujeto revolucionario son unos hippies que aparecen en la universidad y que empiezan a defender cuestiones muy diferentes a las que se habían defendido desde entonces. Entonces, esa izquierda, por llamarla de alguna manera, el movimiento obrero en general, deja de defender posiciones en defensa de la transformación social y empiezan estas políticas de minorías impostadas, la mayoría de falsas opresiones, que ha llevado a la situación actual de la izquierda, que a mí me gusta definir como izquierda el frenopático. Es lo woke, es lo posmoderno, pero no tiene nada que ver con lo que se ha defendido hasta ahora. Muchas veces a nosotros nos dicen que somos traidores, que hemos abandonado bueno, pues esta línea que tiene la izquierda actual, pero yo creo que van hacia un precipicio y arrastran a la sociedad hacia ese precipicio. Y no es una cuestión de ser por ejemplo, desde vuestra perspectiva, que nos veréis parecidos, pero es cualitativamente diferente la izquierda actual hegemónica de lo que han sido siempre las posiciones de clase transformadoras y además no nihilistas en lo nacional. Creo que el problema de esta izquierda, aparte de que ha perdido esa perspectiva de clase, es también el nihilismo que tiene que tiene en todos los sentidos. Y creo que no puede haber yo es que ya lo de la izquierda yo no me considero ni de izquierdas porque ha perdido el sentido, porque ¿qué es ser de izquierdas? Si va cambiando cada 2 semanas. Y yo creo que hay que volver. Creo que si puede, o sea, si tiene que volver a existir un movimiento revolucionario, que me gusta más que el término izquierda, pero vamos a decir izquierda revolucionaria o tradicional o más clásica para que la gente me entienda, creo que eso no se puede construir sin una perspectiva de clase, por y para los trabajadores, tanto de defensa de los derechos que tienen como de los intereses políticos a futuro. Creo que se ha perdido la identidad de clase también, no solo la nacional, la de familia, sino que estamos en un momento muy líquido y la izquierda, en vez de dar la actual una propuesta, una alternativa a lo que hay, lo que está haciendo es acompasarlo. Y vemos que se han pervertido los términos, los símbolos. Hay gente, bueno, de hecho hay gente aquí que cree que vivimos en el comunismo. Cuando hablas con gente de Podemos, vivimos en el fascismo y al final hay una indefinición tan grande que lo que hace es emborronarlo todo y que la gente normal se aleje de la política, se aleje de la toma de decisiones y que haya pues, un grupo de gente que toma esas decisiones por nosotros. Yo creo que no hay reconstrucción de la izquierda o del movimiento obrero revolucionario si no es desde perspectivas patriotas y de clase. Como sabéis, es un tema que da para mucho y el tiempo es limitado, pero vamos a intentar aprovecharlo al máximo. Me gustaría ahora que vosotros plantearais cuál es vuestra propia situación en este espectro ideológico. Paula, tú en concreto has planteado críticas al rumbo ideológico de parte del progresismo actual. ¿En qué puntos consideras que existe un mayor desacuerdo?
Perdón, ¿puedes repetir la Sí, pregunta? Es que se ¿en qué escucha puntos fatal. consideras que existe un mayor desacuerdo dentro del progresismo actual? Bueno, en primer lugar, decir que estoy muy de acuerdo con lo planteado por Roberto, de que estamos en un momento de indefinición ideológica, corrupción ideológica, filosófica, moral, ¿no? De hecho, esa es una de las grandes críticas que planteo al progresismo, porque tampoco significa nada ya el progresismo, ¿no? Porque para empezar, el progreso es el sustituto secular de la providencia, del concepto religioso de la providencia a la izquierda, ¿no? Entonces, realmente hacer una ideología del progreso como si fuera lineal, como si fuera absoluto, por poner un ejemplo, un avance científico puede ser un retroceso social y moral. Por tanto, no es bastante inútil hacer una ideología del progreso, ¿no? Por eso la ideología tiene que ser conforme a nociones que nos estructuren y que hagan entender que estamos defendiendo, ¿no? Como es la identidad nacional, como decía Roberto, como es la patria, como es la clase trabajadora, y sin embargo, pues eso, estamos en esa indefinición que también, como decía Roberto, ¿no? Parece que la izquierda, por no luchar contra el capital, contra el capitalismo global, lucha contra un fascismo que no existe, y la derecha contra un comunismo que no existe, ¿no? Entonces, claro, y bueno, también es muy importante que se entienda que el progresismo no es más que la superestructura que justifica, legitima el orden económico, ¿no? Por tanto, en cuanto esto se agote, otra cosa vendrá, pero no es más que eso, lo superestructural, lo ideológico, que lo han acogido desde la derecha más liberal libertaria, no tanto la tradicionalista, pero desde la liberal y la libertaria, desde luego le han también lo ha saludado y lo han acogido, ¿no? Lo cual es totalmente contraproducente si quieren defender la patria o si quieren defender la familia. Por tanto, al final vemos que estamos en un cosmopolitismo progresista que acaba en una destrucción del Estado Nacional soberano y totalmente desvinculado del control del capital apátrida, ¿no? De hecho, ahora se trata de sustituirlo de izquierda y derecha por soberanismo y globalismo, ¿no? Yo tengo que decir aquí, haciendo crítica a derecha y a crítica a izquierda, que si se quiere ser soberanista en serio, se tiene que defender un Estado fuerte, porque es el único dique de contención frente al mercado global, y es lo único que va a garantizar los derechos y obligaciones de los trabajadores. Es una pregunta amplia, Roberto, pero dentro del marco, el espectro ideológico, ¿cómo definirías tu ideología? Bueno, yo, a ver, todo el mundo me conoce, sabe que soy comunista, obviamente, desde una perspectiva patriota revolucionaria, que no tiene nada que ver con el posmodernismo ideológico. Para mí el marxismo es una guía para el análisis, la interpretación y la transformación de la sociedad, no un dogma. Y creo que es algo que se tiene que actualizar a los tiempos de ahora. Creo que eso ha pasado en otras épocas y ahora también. Yo no reniego. Yo sé que esta pregunta luego me la van a cortar, aquí hay gente que me dirá, pero yo soy una persona valiente y no tengo por qué esconder absolutamente nada. Sobre lo que decía Paula, yo estoy totalmente de acuerdo de lo del soberanismo y el patriotismo frente al globalismo. Y yo añadiría una sola cosa, que dentro de los que se dicen patriotas o de ese ámbito, esa escena, creo que ahí también hay que hacer otra división, que es las posiciones de clases revolucionarias y las que no lo son.
pero creo que esa es la idea de la reconstrucción de la izquierda o del movimiento obrero actual. Creo que ahí está la clave, en dejar de pelearnos por packs y empezar a tener una ideología fundamentada, aplicada también a lo que vivimos hoy en día. Porque el problema es que hay gente que vive en el siglo XIX o en el siglo XX y sigue repitiendo las cosas como dogmas de esa época. Y cuando un movimiento, una ideología, no da respuesta a los problemas candentes del momento, es inútil, no vale para nada y tiene que ser desechada. Entonces yo creo que hay que actualizarse o morir en ese sentido. Y creo que la izquierda actual ha decidido morir con las botas puestas y seguir hacia adelante en esta debacle que tenemos. Así que bueno, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar eso y empezar a reconstruir en base a esta perspectiva de soberanía y posiciones de clase. ¿Cuáles deberían ser hoy las 3 prioridades materiales de una agenda de izquierdas? Paula. Pues yo creo que ya hemos apuntado en esa dirección, ¿no? En primer lugar, patriotismo, patria, porque sobre la patria se estructura el Estado que va a garantizar derechos y obligaciones. Y aquí reitero, hay que ser patriotas, seamos de izquierda o de derecha, si es que vamos a utilizar esos términos, ¿no? Por tanto, yo como socialista totalmente contraria y contundente contra la izquierda posmoderna endofóbica que se odia a su propia nación, pero desde la derecha, quienes seáis de derechas, por favor, combatid contundentemente también a quienes diciéndose patriotas, por ejemplo, no son capaces de condenar el asesinato de cristianos, de católicos, si es también y si es perpetrado por Israel. Por último, por decir, de forma general, patria. PAN, techo, trabajo y de forma concreta para desarrollar PAN, techo, trabajo, vivienda. Vivienda, estamos como estamos con una situación terrible ya no solo para los jóvenes, personas con 40 años viviendo en pisos compartidos. Desde luego, mi propuesta es parque de vivienda pública, limitación o prohibición de compraventa a extranjeros y a fondos buitre y otra gestión política del modelo migratorio, porque tiene impacto sobre el mercado de trabajo, sobre el mercado de vivienda, sobre la seguridad ciudadana y nacional. Y por último, una propuesta clásica socialista que es sectores estratégicos públicos y nacionales. Roberto, ¿coincides en esos 3 puntos o hay algo que quieras añadir? No lo he oído completo, es que reverbera todo, es un infierno. Patria, política migratoria y sector público. Sector público, sí. Eran los 3 pesos de esa agenda que propone Paula. Sí, yo creo que las 3 cosas son importantes. Yo haría, que no sé si lo ha dicho o no, pero yo haría hincapié también en que lo público tiene que buscar la eficacia. Creo que lo público, como está enfocado en España, es un despilfarro absoluto. Creo que la planificación, incluso desde el Estado, tiene que buscar la eficacia, tiene que buscar que no haya... Sé que aquí hay mucha gente que me va a gritar, todos son parasitarios, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que buscar la productividad también en el funcionariado, en la administración y que demos ejemplo. Es decir, lo público, esto es un poco como lo que decía Bukele, lo público hay que cuidarlo más que cualquier otra cosa y tiene que ser más competitivo y tiene que tener incluso mejor imagen para la gente. Si yo pregunto ahora mismo a cualquiera, cuando voy, por ejemplo, a la educación, a la sanidad pública, yo voy al médico a la sanidad pública, yo pregunto a alguien, ¿crees que esto está bien montado? ¿Crees que esto es eficaz? ¿Crees que tu dinero se está invirtiendo bien? Yo no conozco a nadie que no sea militante del PSOE que me vaya a decir que sí. Y es una realidad. Entonces, hay que hacer una defensa de lo público, pero
no desde el negacionismo de la realidad, sino intentando solucionar los problemas que hay. Siempre que se critica algo de lo público, te señalan, no, tú quieres privatizar todo. No, al revés, yo creo que los sectores estratégicos deberían de estar controlados por el Estado, pero por gente competente, por profesionales, y que no tengamos, por poner un ejemplo, de ministro de Transporte a una persona que yo no le confiaría ni un llavero. Y son cosas que hay que empezar a decir y que no hay que tener miedo. Gracias. No hay que tener miedo a que te llamen facha o que te llamen fascista o lo que sea, cuando en realidad yo, por ejemplo, soy todo lo contrario. Pero es que hemos llegado a una distopía en que no tener el pelo de colores, ir a batucadas, ir a talleres de sensaciones te convierte en un fascista. Y eso es algo que sí que compartimos todos. Eficacia y productividad, planificación. Sé que no es muy liberal, pero por lo menos soy honrado con lo que pienso, cosas que otros no lo son porque solo quieren vivir de ello. Y no ponen el dedo en la llaga porque viven de ello. Y ese es el problema, que tenemos una casta de vividores que hasta los que critican la casta son parte de la casta y viven también de ello. Sobre las políticas migratorias, totalmente de acuerdo. No he podido escuchar ahora su desglose, pero bueno, le he escuchado hablar otras veces de ello y creo que estamos en bastante sintonía. Yo también añadiría el tema de la islamización y las libertades. Antes Hermenegildo estaba antes hablando de la libertad y yo quiero aquí enfocarlo en la libertad de la mujer, porque vemos el feminismo, la libertad de la mujer, ¿no? Vemos supuestamente el feminismo y la libertad de la mujer, yo no pienso así, pero ¿qué pasa con las mujeres que velan, que les hacen mutilaciones? Y no estamos hablando, como decía Paula, de cosas que pasan en Nigeria, que es horrible que pase. Estamos hablando de cosas que suceden aquí, en barrios que ya están islamizados. Y yo creo que hay un odio a lo cristiano, hay una cristianofobia, es que es verdad que existe, y que cuando se habla del Islam eres ya un peligroso neonazi. Yo he pasado de ser el comunista malvado a ser el pintor austriaco, y ha sido simplemente por posicionarme con la inmigración y posicionarme con el islamismo. Y yo creo que es una cosa que debería de ser transversal a la mayoría de ideologías y a la gente que tiene dos dedos de frente y que deberíamos decir basta. Porque la gente que viene aquí tiene que apoyar y tiene que querer lo que hay. Porque si no, si dejamos que entre cualquiera aquí y haga lo que quiera, ¿qué le va a quedar, como decía Pedro Herrero, con sus hijos? ¿Qué le va a quedar a esos hijos? ¿Qué legado les vamos a dar? Porque yo creo que el tema cultural, mucha gente habla de batalla cultural, que no deja de ser ideológica. La batalla cultural es muy importante porque se meten hasta en tu casa. Por eso hay que dar esa batalla también. Y bueno, creo que me he excedido, así que pido perdón, sí estoy bastante de acuerdo. Me viene bien porque has introducido el tema del feminismo, así que, Paula, yo sé que te defines como feminista, a pesar de que indicas que el feminismo hegemónico te niega ser feminista. Entonces, ¿qué críticas le plantearías a ese feminismo que denominas hegemónico y qué es para ti realmente el feminismo? Bueno, si me podéis dar hora y media, por favor, porque esto es tremendo, ¿no? O sea, lo que han hecho en nombre del feminismo. Otra vez aquí tengo que hacer una enmienda a la totalidad porque el feminismo hegemónico, institucional, ni siquiera sabe definir qué es una mujer. Cree que los varones pueden ser mujeres. Entonces, ¿cómo van a hacer políticas para las mujeres? Al final, lo que han hecho es sustituir un feminismo que defienda verdaderamente los derechos de las mujeres por un pastiche absolutamente inane, cuando no profundamente nocivo, ¿no? El feminismo institucional es una agencia de colocación para ineptos, iletradas e irresponsables. En nombre del feminismo han dañado profundamente a la causa feminista, los derechos de las mujeres. A Irene Montero y compañía las quería ver yo en mi despacho de abogadas, escuchando a mujeres a las que han revictimizado con su ley del solo sí es sí, porque han rebajado condenas. Han escarcelado a violadores y a pederastas, y eso ha supuesto una revictimización
revictimización brutal en mujeres que ya han pasado una auténtica tortura. O la ley trans, cuando aludía antes, que no saben ni definir qué es una mujer, es que han dinamitado el feminismo desde dentro porque han escupido sobre su sujeto político, que somos las mujeres. Además, la ley trans ha supuesto una vulneración de los derechos de las mujeres y de la infancia. Yo animo a quienes aquí me están escuchando, por no liarme más con el tema, que conozcan las implicaciones las implicaciones prácticas y jurídicas de esta ley, ¿no? Y que se animen a seguir y a escuchar a feministas valientes. ¿Qué pasó? A mí no me pusieron ninguna protección cuando amenazaron con violarme y quemarme viva por criticar al patriarcado gitano o al patriarcado islámico. Ahí no pasa nada. Estas feministas no merecemos ninguna protección, ¿no? Y hay que criticar toda la violencia sexual, venga de donde venga, seas blanco, católico, apostólico, romano o seas negro, musulmán, lo que sea. Hay que criticar siempre toda violencia sexual. El no hacerlo, que no lo haya hecho el feminismo institucional, no otro feminismo como el mío que sí lo hace, pero, o la corriente que yo defiendo, el no hacerlo hace que además el feminismo sea visto como, además de movimiento hipersectario, pues muy cínico, con un PSOE que me está hablando de abolición de la prostitución y tiene el partido lleno de puteros. Con estos mimbres entiendo que incluso mucha gente de la que esté aquí no quiera saber nada del feminismo, porque lo han desprestigiado, lo han destrozado, lo han ridiculizado. O sea, con unas campañas absolutamente ridículas, criminalizando a mitad de la población, a todos los varones. Es normal, pero yo les digo que hay otro feminismo, un feminismo valiente que denuncia toda la violencia sexual, un feminismo valiente que sabe que esta es una teoría política y un movimiento social por la verdadera emancipación de todas las mujeres, aquí, en Arabia Saudí y en donde sea. Voy a aprovechar el tiempo que nos queda, que como veis ya es poquito, para preguntaros cuál es el diagnóstico que vosotros hacéis sobre la pérdida o la transformación del voto tradicional de izquierdas en los últimos años. Roberto, ¿qué diagnóstico hacéis sobre la pérdida o la movilización del voto de izquierdas en estos últimos años? A ver, en España estamos un poco más atrasados que en otros países de Europa, con diversos problemas. Como he dicho antes, cuando no se da solución a un problema, y no solo no dar la solución, sino que cuando alguien te dice que hay un problema, le señalas, le estigmatizas, le criminalizas, le persigues y le haces la vida imposible, al final esa gente dice, pues es que estos no me representan. En el cinturón rojo de París, antes ganaba el Partido Comunista de Francia, ahora gana Le Pen. Y la gente dirá, no, es que se han vuelto todos, ese es el diagnóstico de la izquierda, se han vuelto todos fascistas. Pues yo conozco a gente que precisamente ha cambiado el voto y siguen siendo igual. Yo creo que los que han cambiado son esos partidos. Cuando yo si me pongo a hablar ahora del Partido Comunista de España, hay gente que pensará que, no sé, que es un equipo de un juego o algo por el estilo, ya ni existe. Y si saben quiénes son, van a ver que son los que defienden la Agenda 2030, los que defienden determinadas cosas que para mí son los intereses de las grandes empresas supranacionales, que son las que nos imponen las agendas aquí. Entonces, claro, un obrero, un trabajador, alguien que vive en un barrio, que su hija no puede salir a la calle, que su empleo se ha degradado, que su barrio parece un país del tercer mundo. Entonces, claro, cuando a ese señor que se mata a trabajar todos los días le dices, no, es que el problema es que eres blanco, es que eres fascista, es que eres racista, es que eres islamófobo, y claro, y él se gira y dice, ¿qué han hecho con mi país? ¿Qué han hecho con mi país? Y si no sale una alternativa, que en Alemania han hecho un intento,
yo soy incapaz de pronunciar el apellido de Sarah Wagenknecht. Bueno, soy incapaz de pronunciar el apellido. En Francia está habiendo movimientos, incluso desde la izquierda o desde la antigua izquierda, porque de la izquierda te echan. Es decir, no tiene ningún sentido que yo diga, no, yo soy es que de la izquierda te echan. A ella la han echado el feminismo, la quieren echar, a nosotros exactamente igual, en cuanto empezamos a hablar de temas que son tabú para ellos. Igual que vira ese voto, pues hay gente que nos echan. Y la cuestión es que ese voto va a ir a la derecha social, como ha pasado en Francia y en otros sitios, si no sale una izquierda, para que la gente me entienda, que defienda esos intereses. Entonces, hasta que no surja una alternativa desde la izquierda, la gente va a estar votando a Le Pen y a otro tipo de partidos que se supone que son antitéticos, pero tú lees su programa en lo social y son los que tenían antes a los que votaba esa gente. Y yo auguro que la izquierda va a ir muy mal. Y de hecho, aquí ahora en España, con todo el tema de odio con H, ahí se ha visto claro, ya se ve que su política electoral y política de 2027 es que viene el coco, que viene la extrema derecha, que viene el fascismo. Y eso se ha demostrado en todo el mundo que no funciona. Porque si funcionase, Donald Trump no sería presidente de Estados Unidos. Efectivamente. Paula, tu Sí. diagnóstico. Muy poco que añadir porque al final lo que llevamos explicando, ¿no? O sea, la izquierda centrada en luchas posidentitarias. Y hablo de posidentitarias porque sí creo que hay que diferenciar entre identidades fuertes que deben ser defendidas, como decíamos antes, identidad nacional, patria, clase social, que parece que es lo que se le olvida, frente a identidades cada vez más particularistas de las izquierdas, nacionalismos fragmentarios que pretenden romper la patria, transgenerismo, toda esta serie de cuestiones. Mientras la izquierda esté centrado en estas cuestiones y no en pan, techo, trabajo, va a seguir habiendo un trasvase de voto a las derechas. Por eso decía, para mí este PSOE, Podemos, Sumar, es realmente lo peor que le ha pasado a las izquierdas. Ha sido su destrozo y el apuntalamiento de la explotación con mucho brilli y mucha sonrisa, ¿no? Es por eso, como le llaman fusar o izquierda fucsia o izquierda posmoderna identitaria. Y luego también lo que está claro que no funciona, y algunos, como Roberto, como yo, llevamos unos añitos ya advirtiendo, a ver si dejan de insultar al trabajador que ve que hay un problema y lo que hace la izquierda hegemónica institucional, es la técnica del avestruz. Aquí como si no pasara nada con el modelo migratorio, como si no pasara nada con vivienda o con propuestas totalmente nocivas, aquí como si no pasara nada y a que señalas el problema eres tú la señalada, ¿no? Entonces, claro, vienen las elecciones, como hemos visto en las últimas autonómicas, empieza a arrasar la derecha, porque es lo que va a pasar aquí, y empiezas a llamarlos fachapobres, no sabéis votar, pues hombre, no creo que sea la mejor estrategia. O sea que hasta que sigamos en esta deriva, pues lo que ha pasado globalmente, que seguirán aumentando las derechas, que yo, siendo socialista y viendo el panorama, no creo que lo hagan peor que estas izquierdas, porque estamos desde luego con alternancia, pero sin alternativa. Últimos 5 minutos, así que os voy a ceder 2 minutitos aproximadamente a cada uno para que digáis cuál es el error, no sé si me escuchas bien, Roberto, el error que no debe cometer de nuevo la izquierda en el próximo ciclo político. El error que no debe cometer en el próximo ciclo. Sí. A ver si he entendido bien. Perdonad, pero sé que parezco un abuelo sordo, pero no oigo. El error que puede cometer la izquierda o que no debería. Que no debería cometer. Que no debería. A ver, es que yo creo que
es como cuando los edificios están ya que se caen a pedazos y ya se está peligroso estar allí y que hay que derrumbarlo. Yo creo que la izquierda no tiene otro camino que derrumbar ese edificio, tirar los escombros, tirar a los que han permitido que eso pase y reconstruirlo desde cero, con honestidad y con ideología. Porque va a parecer que tengo una... Bueno, yo creo que es que la ideología de, por ejemplo, los partidos a la izquierda del PSOE, porque del PSOE yo creo que ya está claro, creo que su ideología o su bandera es la del dinero, es la de los billetes. Van cambiando de posiciones. Bueno, Pedro Sánchez no tiene errores, cambia de opinión. Y cambia de opinión según lo que le puede sacar rédito económico. Entonces han dejado las necesidades de los trabajadores abandonadas y lo que hacen son buscar su propio beneficio, colocar, hay corrupción generalizada, colocar a sus amantes con determinados oficios en determinados puestos, que los paguemos nosotros, estar en República Dominicana, cosas que, claro, que viniendo de un socialista, pues a mí me sorprenden. Yo creo que eso no tiene arreglo. Yo creo que no pueden darle una vuelta. Creo que hay que apartar lo que hay y construirlo en base a principios, valores, que claro, valores yo creo que les da alergia. O sea, yo creo que les sale sarpullido cuando alguien habla de valores cerca de ellos, porque ahora resulta que los valores también es cosa de fachas, pero yo creo que es de hombres y mujeres íntegros y creo que sin eso no hacemos absolutamente nada. Porque en cuestión migratoria, suicidas. En cuestión económica, vividores y que están haciendo que el Estado sea Venezuela. Y eso no... sé que hay mucho defensor en la izquierda por romanticismo, por ejemplo, de Venezuela, pero Venezuela es el régimen, para mí, antitético a la planificación eficaz. Entonces yo no puedo defender eso. Solo hay corrupción, solo hay gente que se lucra, camarillas, o sea, una nueva burocracia, una especie de nueva burguesía. Y yo creo que la izquierda tiene que buscar nuevos referentes y tiene que reconstruirse desde cero sobre la soberanía y las posiciones de clase. Perdón. Gracias. Paula. Poco más que añadir, la verdad, porque es que pienso lo mismo, hay que demolerlo todo. Si la izquierda, yo siendo de izquierda, socialistas, y veo que quien me dice representar ha perdido sus referentes políticos, teóricos, que no sabrá ni quién es Gramsci, o de forma folclórica habla de Gramsci o habla... pero que no tiene ni idea de dónde viene ni hacia dónde va. Debería dejar de definirse por cuestiones puramente culturales, porque antes hablábamos de la corrupción filosófica e ideológica en la que estamos. Es que uno de los problemas es que por eso ya no opera bien el eje izquierda-derecha, que ya no son categorías netamente políticas, económicas, con un proyecto de Estado, con un horizonte vital y político, sino que, bueno, pues están en la categoría extrapolítica, subcultural. Llegamos a estar en una idiocia tal que hay gente que cree que es de izquierdas o es de derechas por ir o no a los toros. O sea, a mí que me importa ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, para definirnos políticamente. Entonces, hay que demoler toda esa sociología política de izquierdas-derecha y que tanto desde un espectro como el otro sepamos proponer cuál es nuestro modelo político-económico y discutir desde ahí. Y desde luego yo lo tengo claro, un Estado fuerte, patria, soberanía nacional en el sentido de cultural, política, económica y defensa de los derechos de la clase trabajadora. No ha hecho falta mencionar la polarización para dejar patente que está presente en cualquier argumento. Así que, Roberto Vaquero, Paula Fraga, un segundo? Una cosa, sí. Voy a hacer un Pedro Herrero rápido para cerrar y quiero decir una cosa que yo creo que puede unir a muchos de los que estamos aquí, que creo que es importante, que es ¡viva la familia y viva España! ¡Viva! Roberto, Paula, muchísimas gracias. Fuerte aplauso para ellos, por favor.